las respuestas a la crisis, yo creo que cuando el neoliberalismo ha hecho que el capitalismo en nuestros días vuelva al siglo XIX, poniendo en cuestión derechos sociales que ya se conquistaron al final del siglo XIX, pues yo creo que las respuestas que los movimientos sociales, la gente progresista, los partidos, los sindicatos, las organizaciones tendrían que dar a lo que está pasando son elementales. Es que la renta de la gente va a caer un 20 o un 30% de aquí a 5 años. Es que van a desaparecer casi por completo los sindicatos. Es que van a desaparecer derechos sociales básicos. Es que no va a haber pensiones. O sea, es que yo estuve hace unos meses en Nueva York y allí ves en los museos, en las tiendas y tal, las mujeres, sobre todo mujeres, porque son las que peor terminan, porque lógicamente han cotizado menos, pues con 80 y tantos años trabajando, porque no tienen pensión. Y eso va a ocurrir también aquí. Evidentemente vamos a renunciar a algo que, o se nos va a quitar algo que aquí es un privilegio y que en otros países ni siquiera existe. Es decir, va a desaparecer cualquier manifestación de las que teníamos de estado de bienestar. Por lo tanto, cuando el capitalismo se vuelve a expresar en esos términos, la respuesta parece que es evidente. O sea, podemos claramente plantear cuáles son las reivindicaciones, pero no es un problema de dictar, de lanzar reivindicaciones, insisto, sino que yo creo que son, el problema consiste, o la tarea consiste en trasladar ese tipo de reivindicaciones a un proyecto político. Y un proyecto político es la unión de un horizonte en el cual la gente se sienta identificada y se sienta atraída, y un bloque de poder, una alianza, un encuentro, una convergencia de sectores sociales. Y en eso es en lo que tenemos que pensar. En fin, lógicamente hay que darle contenido a esto, pero yo terminaría simplemente señalando que la tarea principal es, por lo tanto, empezando desde atrás, converger, planear respuestas que sean capaces de atraer al mayor número posible de personas, de trabajadores, de ciudadanos, de ciudadanas. La ventaja, el gran inconveniente del capitalismo neoliberal de nuestros días es su agresividad, que es un capitalismo desnudo, sin bridas, agresivo, violento. Fijaros lo que está pasando en México estos días en las elecciones, lo que dio lugar al neoliberalismo, que fueron las dictaduras más sangrientas de los últimos decenios, pero al mismo tiempo tiene, si se puede decir así, la ventaja de que ante la población, si somos capaces de tirar del velo, se pueden poner muy de relieve, de manera muy evidente, cuáles son las circunstancias que dan lugar a que la gente sufra y a que la gente esté en malas condiciones. El problema es que si no se tira ese velo, estamos en la situación contraria, porque el neoliberalismo, habiendo agudizado como nunca lo ha hecho antes el capitalismo, la opresión, la desigualdad, el sufrimiento, sin embargo, ha ocultado, como tampoco se había hecho tanto, nunca en tan gran medida, esa situación. Y nunca la gente fue tan cómplice y tan ajena a lo que le está pasando. Así que yo creo que esa es la tarea que tendríamos que hacer. Y más allá de eso, pues luego podremos, supongo que, hablar también de medidas más concretas que pueden dar contenido a estas tareas. El sistema capitalista es un sistema violento, terrorista, que necesita de la desigualdad, del hambre, de la guerra, para poder sobrevivir. Un poco más alto también. Vale. No, la voz. Pero aquí está lo alto así para echarle más voz. Decía que el sistema capitalista creo que es un sistema violento y terrorista que necesita de la desigualdad, de la injusticia, del hambre y de la guerra para sobrevivir, porque es como un gran vampiro que necesita de la plusvalía y la sangre
de los empobrecidos, y que de una manera absolutamente creciente, importante, insostenible, con un límite, lo quiera el sistema o no lo quiera. Que ese sistema, en la época de vaca gorda, a través de su instrumento de propaganda, ha conseguido que todos aceptemos, incluida la izquierda, ese sistema como el único sistema, como un sistema inevitable, que se puede reformar, de cierto modo, pero que no se puede combatir, porque iríamos al caos y a la nada. Y todos hemos visto como en estos últimos tiempos, en estos 15 últimos años, de vacas gordas, las izquierdas, sindicales y políticas, de hecho, han sido cómplices en ese discurso. Y de alguna manera, por eso hay que recordar verdades elementales. La primera verdad es que hoy, 2010, el sistema que padecemos sigue siendo el viejo sistema capitalista de producción, que se basa en la desigualdad entre las clases y los territorios, que ese sistema hoy sigue siendo imperialista, aunque al imperialismo se le llame globalización, y que ese sistema, cuando ha comenzado la crisis y ya lo venía practicando, tiene muy claro cuál es su camino, cuál es su hoja de ruta. La voy a hacer de manera resumida. Uno, aumentar la desigualdad. Se sale de la crisis aumentando la desigualdad. Como si fuera poca desigualdad, con solo ricos en el mundo, pues es la riqueza con la que podía vivir toda la África subsahariana, que son 800 millones de seres humanos. Más desigualdad, como si fuera poca desigualdad, que hay 253 familias, pues es la riqueza con la que podían vivir cerca de 4.000 millones de seres humanos. Más desigualdad, como si fuera poca desigualdad, que el 15% de la población enriquecida controla el 85% de la riqueza del planeta. O más desigualdad, como si fuera poca desigualdad, que todos los días mueren asesinados por el hambre 70.000 personas, que es el equivalente a que se cayeran 23 torres en México. Más desigualdad. Segunda consigna, más destrucción de la naturaleza. Lo importante, dice el sistema, es ganar el máximo dinero en el mínimo de tiempo. Por eso la naturaleza se ha convertido en una mercancía con la que especular, que se compra, que se vende, que se alquila, que se destruye. Si para ganar dinero hay que cargarse la mitad de los bosques de África, un tercio de América Latina, romper la capa de ozono, envenenar aguas de ríos, de acuíferos, de lagos y de mares, se envenena, lo importante es ganar dinero. Si hay que convertir en desierto casi 10 millones de hectáreas cada año, o haber esquilmado a cerca de 500 millones de hectáreas de suelo fértil, se hace. Lo importante es ganar dinero. La tercera consigna es todo el poder al mercado. Los señores de la burguesía capitalista, los señores imperialistas han dicho todo el poder al mercado, es decir, que nada se decida en el ámbito de lo político, todo se decida en el ámbito de lo económico. Nada ya no decidan los parlamentos, ni los gobiernos, ni los estados, sino que decida, hay un trasvase de soberanía al poder económico, al mercado, es decir, quienes controlan el mercado, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Con lo que se establece en el mundo llamado civilizado o moderno, Europa, Estados Unidos, Japón, se establece una dictadura de lo que tienen el dinero, una dinerocracia. Los pueblos así no solamente se quedan más pobres, sino también más indefensos. Porque si en el ámbito de lo político algo se influye con las elecciones, aunque poco, en el ámbito de lo económico no mandamos absolutamente ni influimos absolutamente nada. Por tanto, los pueblos se quedan robados de su capacidad real de decidir o de intervenir en las decisiones, aunque sea brevemente o minúsculamente. La otra consigna, para mantener esto, tenemos que tener el monopolio de la violencia. Cuando los ricos usan la violencia se llama orden público, libertad duradera, justicia infinita.
Cuando los pobres usan de la violencia, siempre que los pobres usan de la violencia, se llama terrorismo, fundamentalismo, crimen. Y la izquierda incluso han caído en esa trampa. Yo no escucho a la izquierda, incluso a la izquierda que se llaman anticapitalistas, nombrar la violencia como respuesta. Ellos mantienen su violencia, no renuncian a ella. Pero la izquierda yo no escucho a nadie que diga que para cambiar la realidad se puede usar la violencia. Y de hecho se ha condenado la violencia cuando la han usado los pobres.